Vamos a la palabra. Cuando nosotros miramos nuestras vidas, nos encontramos que dentro de nuestra vida hay una estructura física que la llamamos casa. Y esa casa al cual todos habitamos está constituida o está llena de muchas puertas. Puerta en la cocina, puerta en el patio, la puerta de las habitaciones, el que tiene segundo piso, de pronto la puerta del balcón. Y también encontramos una gran puerta que es la principal, la de la entrada a la casa. Y en estas puertas siempre detrás hay alguien que lo habite. Pero en la puerta principal, que es la de la casa, nos vamos a encontrar que por allí van a entrar las personas invitadas al hogar, a la casa. Pero muchas veces van a llegar a esa puerta a tocarnos esa puerta personas que no son de nuestro agrado, personas que no son de nuestro sentir. Y posiblemente por la rendija de la puerta vamos a mirar quién es. Y cuando vemos que es una de estas personas a las cuales no compartimos, no conocemos, de pronto es un desconocido, no abrimos la puerta. Pero también por esa puerta de nuestra casa nos vamos a encontrar con aquellas personas que van a tocar y son familiares, amigos, allegados, personas que conocemos y nos conocen. Y posiblemente a esa persona sí le vamos a abrir la puerta. De todas maneras, su vida es suya y usted es la que dispone a quién le abre y a quién le cierra la puerta. En esta noche yo quiero hablar de un personaje al cual vamos a referenciar. Y ese personaje muchas veces ha estado tocando esa puerta, la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón, la puerta de tu interior. Pero muchas veces esa puerta quizás la hemos tenido cerrada para ese personaje. Y esa puerta hoy Él está deseando que se abra. Ese personaje es Cristo Jesús. He titulado la enseñanza para esta noche: Oye, estás llamando a la puerta. Oye, iglesia del centro, están llamando a la puerta. Para darle una connotación bíblica, quiero que me acompañen a la escritura, por favor, por un momento. Y vamos al Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20, 21 y 22. Allí está registrada la referencia bíblica que vamos a tomar como plataforma de la enseñanza de esta tarde, noche ya. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 20, 21 y ¿qué? 22. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición y dirección de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Soberano y eterno Padre, hemos leído la palabra a tu pueblo en esta tarde. Pido para que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que nos acompañe, Señor, para tener el discernimiento absoluto de ella, de tu palabra. Pido para que en este momento toda distracción, toda apatía, todo espíritu de pereza, Señor, sea quitado en medio de tu pueblo,
para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra directamente a nuestro corazón como ese bálsamo y la podamos ver con colirios nuestros ojos bajo tu perfecta y agradable voluntad. Coloca, Señor, fuerza en mi espíritu y que toda palabra que destile mis labios a partir de este momento no sean palabras de un hombre natural, sino sean palabras de tu Santo Espíritu. Para ti es la gloria, para ti es la honra y la exaltación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra que leímos está siendo direccionada a una de las 7 iglesias que el Apocalipsis habla. Directamente está hablando a la iglesia de la Odisea, la última iglesia de las 7 que están registradas allí en este capítulo 3 y en el capítulo 2, donde comienza a hablar de estas iglesias. Y lo que está referenciando la palabra del Señor, lo está haciendo desde el versículo 14, para ir al contexto del texto. Nos habla y nos escribe estas palabras el testigo fiel, el veraz, el soberano de la creación, que es desde luego Dios. Y cuando estamos mirando el contexto de este texto de Apocalipsis 3, 20, 21 y 22, nos lleva el Señor a indagar un poco más profundo de lo que es la palabra. Aquí no le está escribiendo a cualquier persona. Aquí el Señor está hablando directamente a la iglesia. Hemos utilizado muchas veces de pronto el texto para evangelizar, pero el texto literalmente se le habla a una iglesia que ha estado comprometida, que ha hecho un caminar en Cristo, pero que ahora está en una de sus anomalías de vida espiritual. Y creo que podemos mirar un poco el retrovisor y ver cómo nosotros como iglesia podemos entrar en esa misma dinámica. Tanto que dice la palabra en el versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. La connotación que está haciendo el escritor en este versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis es una connotación muy profunda a la iglesia de la Odisea. Ha venido en una decadencia espiritual, ha venido en una decadencia en el espíritu y necesita el Señor hablarle de una forma un poco drástica, fuerte, que de obvio a nadie nos gustaría que nos hablaran así. Pero muchas veces se va a necesitar hablar con este dialecto, con este lenguaje, con estas palabras. Y el escritor está siendo muy claro en el versículo 15. El Señor está siendo muy claro con la palabra que está siendo enmarcada allí. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y el versículo 16 es aún mucho más fuerte que el 15. Dice el 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es una palabra mayor. Es una palabra con un temple muy fuerte, pero lo está haciendo el mismo Señor. Está hablando el Redentor. Está hablando el gran yo soy. Está hablando el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas. Se lo está diciendo a la última iglesia que habla el Apocalipsis. Se lo está hablando a la iglesia de la Odisea. Pero esa palabra de pronto puede entrar para este tiempo, para las iglesias de Cristo. Por eso, este texto no es fácil referenciarlo en una persona que no conoce de Cristo. Porque estamos hablando de alguien que ya tiene un proceso. Y la palabra está siendo muy fuerte. Amada iglesia del Señor, la palabra dice que los tibios espirituales son un problema.
comienzan a menguar en su producción espiritual. Nunca se deciden en lo que de pronto quieren. Porque cuando entra el ser humano en esta tibieza que está hablando el versículo 15 y 16, posiblemente vamos a encontrar algunas iglesias, y cuando hablo de iglesia también estoy hablando del individuo, porque tú y yo somos iglesia. Muchas veces referenciamos la iglesia a la estructura física, tangible, el edificio. Eso es un recinto. Mañana puede ser aquí un supermercado, yo no sé qué podrá ser acá mañana. Ya por sí antes de esto era una librería. Hoy es un templo para adorar al Señor. Pero cuando yo estoy hablando de la iglesia, yo estoy hablando del ser que ha tomado un compromiso para seguir a Cristo. Y el Señor aquí le está hablando a esa iglesia, aquel que se ha comprometido, a la iglesia de la Odisea, así como lo hizo con la iglesia de Éfeso, la iglesia que estuvieron allí enmarcadas desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Qué pasa? Muchas veces esta tibieza que está hablando el escritor nos lleva a que nosotros nos movamos de doble ánimo. Y ese doble ánimo nos lleva a tener una doble personalidad en el ser, en la actuación que a diario hacemos, dentro del contorno y la forma de poder caminar y expresarnos. Desafortunadamente, esas personalidades que queremos enmarcar, una la podemos figurar como una oveja, pero muchas veces la tibieza no nos alcanza para vernos literalmente como una oveja, sino que de pronto esa doble personalidad que queremos enmarcar nos hace ver también como lobos rapaces dentro de la iglesia. Y por eso el escritor está hablando en el versículo 16. ¿Eres frío o eres caliente? Si eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Pero nosotros usualmente manejamos esa doble cara, esa doble personalidad, que no nos trae absolutamente nada bueno para el crecimiento de nuestra vida. ¿Eres oveja o eres lobo? Pero es que nos estamos encontrando con una iglesia llena de lobos. Personas que quieren jugar a una doble cara. Cuando entro a la iglesia me coloco el traje de oveja. Pero cuando salgo y caigo al mundo, me coloco el traje de lobo, que es el que más me sirve allá. ¿Eres caliente o eres frío? Es un poco fuerte la exposición de la palabra en esta noche, pero se tiene que dar y se tiene que decir, porque estamos en un mover facilista, estamos en un mover donde practicamos un evangelio light, fácil. No, iglesia. No es de esa forma que el Señor quiere que manejemos nuestra vida espiritual. Por eso, Santiago, en su carta en el capítulo 1, por favor, versículo 7, dice: no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una persona inconstante es una persona tibia, una persona que no decide una identidad, una persona que no tiene un objetivo de vida. Y esas personas inconstantes, déjeme decirle que hacen muchísimo daño en el entorno que puedan estar, sea casa, sea trabajo, sea estudio, sea parte laboral, aún sea en la iglesia, porque tienen una doble personalidad. Su inconstancia no los deja definir si es caliente o es frío. Y dice que si no, Él nos vomita. Hoy podemos ver a la luz de la palabra, y nosotros como cristianos, como creyentes de ella, de la palabra, necesitamos percibir, conocer a ese hermanito que se llama o que se hace pasar de pronto por oveja, pero que no es oveja, sino al contrario, de pronto su personalidad se inclina más a ser un lobo. Y son fáciles de percibir dentro de la iglesia.
Yo coloqué algunos aspectos acá. Pueden haber muchos más. Pero para que usted reconozca un hermano tibio, es aquel que no se compromete con las actividades de pronto de la iglesia. Ah, qué pereza. Otra vez aniversario, otra vez congreso. Podemos encontrarnos con esa clase de hermanos tibios dentro de la iglesia. No les gusta orar, no les gusta ayunar, no les gusta vigilar. Tibieza. No les gusta congregarse porque no es necesario. Yo puedo mirar ahora por el sistema de televisión que ya entró el Centro Cristiano. Ahora yo puedo mirar las prédicas desde allí. No les gusta llegar temprano al servicio. Ojalá cuando ya el pastor se esté montando a las 6 de la tarde para evitarme una hora. Se quedan dormidos en el servicio, se salen a la mitad de la palabra, distraen al compañero, refutan la enseñanza doctrinal, irrespetan la autoridad. Cuando usted se encuentre con ese amiguito ahí que se sienta a su lado, ojo, está al lado de un tibio. Está al lado posiblemente de un lobo que fácilmente te puede arañar. Y te puede dañar tu caminar como una verdadera oveja del redil del buen pastor. Y ojo, porque la iglesia está impregnada de ese tibio. Por eso vemos que la iglesia ahora quiere hacer todo light. Pero la tibieza significa estancamiento. Y algo estancado, ¿qué pasa? Huele a podrido, huele a fétido. Y cuando nosotros entramos en una tibieza espiritual en nuestra vida, a eso comenzamos a oler, a fétido, a podrido. Y hay un texto que conseguí y lo enmarqué para la enseñanza de esta noche ya. Y dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 21 y 22. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia. Ojo, porque este texto es muy fuerte. Que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Por eso le estoy diciendo, estamos hablando a la iglesia. En caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca, la marrana, el choncho, lavada a revolcarse en el lodo. Es un texto que de pronto usted no lo escucha muy usual, pero que yo necesito traerlo en esta noche a la congregación. El versículo 21, regresamos una vez más. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. La iglesia de Odisea conocía la palabra, pero se vanaglorió. Quiso ser rica, quiso ser poderosa. Y grave error cuando entramos en esa dinámica de vanagloria. El volvernos al vómito y revolcarnos en el lodo sucio nos lleva a vernos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y quedamos en esa tónica y en esa dinámica de vida. Miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y no sabemos de pronto para dónde caminar. El versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis lo habla y lo dice. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Duro, ¿no? Duro. Porque muchas veces pensamos que es que el avivamiento lo da la casa, el negocio, el entorno que tengo alrededor. No, iglesia. Eso es una añadidura que Dios te coloca para que vivas en esta faz llamada tierra. Primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. ¿Qué pasa? Colocamos la mirada primeramente es en las cosas tangibles, materiales. Y no está malo que tenga su casa, no está malo que tenga su lugar de trabajo, su empresa, no está malo que tenga sus hijos, su esposo, no está malo, porque es parte de la bendición que Dios nos ha dado. Pero eso no tiene que ser prioridad, la prioridad es el reino de Dios.
Y la iglesia de la Odisea se encontró en esa dinámica. Soy rica, me he enriquecido y no me hace falta nada. Se vanaglorió con la bendición que de pronto había obtenido de parte de Dios. Y entra la palabra siendo muy fuerte, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Y muchas veces hemos dejado el llamado a un lado. Muchas veces nos hemos apartado a cubrir las cosas del mundo. Y no estoy en contra que no atienda su casa. No estoy en contra que atienda a sus hijos, a su esposo, esposa, trabajo. No estoy en contra de eso. Pero recuerde que hay un llamado que Dios te ha hecho. Recuerde que hay un propósito en tu vida. Y no puede dejarlo como un segundo, como una tercera opción. El llamado y el propósito que Dios colocó en ti tiene prioridad antes que. Él es su guardador, Él es el que te hospeda, Él es el que te cuida, es el que te guía, Él es el que te exhorta, es el que te disciplina, sí. Por eso Él tiene que ser esa primera persona en nuestras vidas. Cuando llegamos a este estado, que está hablando el versículo 17, solo hay una cosa por hacer. Y esta fue la que el Señor le dijo a esta iglesia de la Odisea. Y que hoy nos dice a la iglesia del centro. Versículo 18, por favor, y versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubra tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. Wow, le está metiendo una bofetada. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate, le está diciendo el Señor. Amada iglesia del Señor, el problema es que no queremos pasar por el fuego. El problema es que no queremos ser refinados. Queremos es un evangelio práctico, light. No queremos tomar el arado, pero sí queremos cosecha. No, y así no es que se maneja esta línea. Queremos cosecha, pero no queremos tomar el arado. No queremos sembrar. No queremos esforzarnos. No queremos pagar un precio más, una milla más a nuestra vida. Hay ayuno a las 12. Uy, otra vez ayuno. Esta noche tenemos vigilia. ¡Wow! Uy, ya tan rápido pasó el mes. No queremos pagar. Pero sí queremos la cosecha. Sí, muy deliciosa la cosecha. ¿Qué hiciste para que la cosecha se diera? ¿Tomaste el arado? ¿Pagaste el precio de la cuota de sacrificio? ¿Te levantaste temprano? ¿Trabajaste? ¿Te esforzaste? ¿Fuiste un hombre valiente, una mujer valiente? ¿Llegaste a casa con la provisión para tus hijos? Llegó el domingo y llevó a sus hijos a la iglesia, les compartió la palabra, hizo el devocional con su familia, les compartió palabra a sus hijos. Una milla más. Eso está pidiendo el Señor. Pero nos vanagloriamos. Nos vanagloriamos con lo que tenemos a nuestro alrededor, a nuestras anchas. Y Dios no está hablando en esa forma. Por eso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, por favor, mire lo que le dice a esta iglesia, otra de las 7 iglesias. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda, recuerda, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que hacía al principio. Cuando venías al ayuno sin decirle nada, cuando venías a la vigilia, cuando hacías tu grupo bíblico sin necesidad de estar el pastor obligándote, cuando venías a adorar y ensayabas, cuando venía el domingo sin necesidad de empujarlo. Recuerda las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. En pocas palabras, vamos a quedar en una oscuridad si entramos en una tibieza espiritual. Pero tenemos a un Dios de amor y de misericordia.
Amén. Tenemos a un Dios que espera. Tenemos a un Dios que extiende su mano todos los días y nos trae con lazos de amor. Pero también tenemos a un Dios fuerte y celoso. No dejemos que algo acontezca en nuestras vidas para escuchar el llamado de Dios. El llamado que hace Cristo desde afuera de la puerta refleja una iglesia autosuficiente, que no tenía necesidad alguna de nuestro Señor, pero Él sigue llamando. Él sigue preocupado por tu vida y por mi vida. Él no va a parar, Él no va a descansar hasta que tú escuches el llamado que Él le está haciendo mucho tiempo atrás. El versículo 20 el versículo 20 sí, de Apocalipsis 3 es el texto que inicié para dar la enseñanza de esta noche, y es al cual quiero desarrollar algunos puntos rápidamente. Y dice la escritura en el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué bonito, ¿no? Es un texto que lo conocemos y es un texto que está ahí impregnado en la palabra en el versículo 20, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, al cual estamos referenciando en esta noche. Pero cuando estamos leyendo este texto que acabamos de leer, tenemos que tener en cuenta, porque en él nos vamos a encontrar, o nos encontramos al leerlo, que hay 5 operaciones a las cuales tenemos que estar pendientes, de las cuales 2 operaciones son ejecutadas por nuestro Señor Jesucristo. 2 operaciones más son ejecutadas por el hombre, por usted y por mí. Y una, para un total de 5 operaciones, es ejecutada por los dos, Él y nosotros. Y la primera operación que yo veo a través del versículo 20 dice, estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Amada iglesia del Señor, Él quiere entrar a nuestra vida, pero aún siendo Dios, no se impone sobre cada uno de nosotros. Él no se introduce a la fuerza, sino que respeta tu derecho a responder positivamente a este llamado. Muchas veces va a utilizar algunos medios o circunstancias, hablaba esta mañana sobre este punto, difíciles para llamar la atención. Y aquí donde uno como pastor o como mentor no quiere que llegue. Pero desafortunadamente muchas veces se va a tener que hacer de esa forma. Dios hace un llamado a la iglesia. La iglesia muchas veces ignora el llamado de Cristo. Dice que Él está tocando la puerta, llamando a la puerta. Si no se atiende el llamado de Dios, vamos a tener que pasar por algunos medios o circunstancias que posiblemente no nos van a gustar. Una enfermedad, una calamidad, una pérdida de algún ser muy querido, una pérdida económica, un diagnóstico que no queremos escuchar de la ciencia de nuestro cuerpo. Y vamos a tener que escuchar alguna cosa, pero Dios a veces permite estos medios y estas circunstancias solamente para poderte traer a su presencia. Que es lo que uno como pastor no desea que se haga de esa forma. Y por eso uno le habla a la iglesia, exhorta a la iglesia, direcciona a la iglesia, pero la iglesia sigue aturdida, sigue en el silencio auditivo, prestando el oído yo no sé a qué. Y piensan que son palabrerías del pastor. Eso es el pastor que como que no tuvo hoy paz. No, está hablando es la palabra en esta noche. Y la palabra es muy clara y muy directa para la iglesia. Pero Él nos sigue amando con amor eterno.
La segunda operación que veo en el texto de Apocalipsis, en el versículo 20, dice la Escritura, si alguno oye mi voz, vuelve a intervenir el Señor. El problema que estamos observando y estamos viendo ahora en la iglesia es que muchas personas no están escuchando la voz de Dios. Y en mis apuntes colocaba el signo de pregunta. ¿Cuál voz está escuchando la iglesia? ¿A cuál voz está percibiendo la iglesia? Y cuando miramos, una gran mayoría de personas en la iglesia están colocando atención a la voz del padre de la mentira. Recuerda que hablamos de ese personaje que es tibio, ¿no? Que muchas veces se viste de oveja y se viste de lobo. Desafortunadamente en la iglesia también entran lobos. No piensen que todos son ovejas. Y usted sabe quién dirige un lobo en el mundo espiritual. Y muchas veces nos pegamos a ese lobo, caminamos con ese lobo, soñamos con ese lobo, comemos con ese lobo, vamos y nos divertimos con ese lobo. Y lo que está haciendo es llenarte al oído palabras de mentira. Y no escuchamos la voz de Dios. El Génesis nos hace una referencia bíblica en el capítulo 3, versículos 7, 8, 9, 10 y 11, referente a esto. ¿A qué estamos escuchando? Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Estamos hablando de Adán y Eva, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, ¿qué dice? Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba corriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que ahondabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo, Adán? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ustedes conocen la historia y la tienen muy referenciada. Esta pareja estaba diseñada para que viviera en un paraíso, en un Edén. Pero por causa de la desobediencia, por causa de prestar el oído al padre de la mentira, quedaron en una desnudez espiritual. Y muchos nosotros en ciertos momentos de la vida pasamos por este desierto. De no escuchar la voz de Dios, sino estar pendiente a la voz del padre de la mentira. Y esto nos claudica a mantenernos en una tibieza espiritual. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 10, en el versículo 10, nos habla de ese padre de la mentira. Y nos dice, el ladrón no viene más que ¿a qué? A robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero no aplicamos esa segunda parte del versículo. Nos quedamos con el ladrón. Escuchamos al ladrón. Anhelamos el ladrón. Parece como que si fuera bueno escuchar a un ladrón. Y la iglesia no está percibiendo la voz de Dios. Y cuando viene esta tibieza, automáticamente entra en el ser una desobediencia. Y a la postre entra el pecado. ¿Y qué dice Pablo? Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero cuando vives en obediencia a la palabra y sujeto a sus superiores, escuchará la voz de su buen pastor. Escuchará la indicación y aprenderás a caminar bajo la voz de su buen pastor. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 3 y 4 y 5 nos habla de esta connotación. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen ¿qué? Su voz. ¿Quién es el portero? Jesús. Jesús es el portero. Llama por su nombre. Tú tienes un nombre. Dios le dio un nombre. Eres un príncipe, eres una princesa de Dios. Llama por su nombre a las ovejas y las saca ¿de dónde? Del redil. Versículo siguiente.
Y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen? Porque reconocen la voz del buen pastor. Y el versículo 5 dice, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. ¿Qué tan importante es que tu vida y mi vida no se mantenga en una tibieza espiritual? Porque cuando nosotros entramos en esa tibieza espiritual, qué pereza ir a ese culto. Otra vez el pastor Erasmo a predicar. Hoy no, ya estoy cansado. ¿Será que no tiene alguien para invitar un domingo? Yo quiero escuchar otro prototipo de palabra, uno que me motive. Y entramos en la dinámica de no escuchar la voz del buen pastor. Aquí la referencia bíblica está hablando de Jesús, de Cristo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pero me encanta este versículo porque ahí es cuando aprendemos a ese discernimiento. Han dicho que el pastor no tiene discernimiento, el de la unidad del centro, porque entran muchas personas y hacen locura en la iglesia. Yo no le paro bolas a eso. Yo sé quién me guía, yo sé quién me habla. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Santiago lo dice, es el que le da y le presta y ayuda al huérfano, a la viuda, al desamparado. ¿Cómo le voy yo a cerrar la iglesia a un hombre que venga con hambre? Yo cumplo con dar a él allá. Yo cumplo con hablarle de la palabra. Pero es que el pastor no tiene discernimiento. ¿Cómo deja entrar a esos hombres, a esas mujeres que hacen cosas horribles? Que Dios los guarde. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cuando nosotros estamos en esa línea de no una tibieza, sino de un fervor en el espíritu, nosotros vamos a entender este versículo. El problema es que cuando entramos en tibieza, no vamos a escuchar la voz de Dios. Satanás nos cierra la audición. Satanás nos mengua la parte auditiva. Y es importante que la iglesia escuche al buen pastor que da la vida por sus ovejas. En este caso, desde luego, Cristo Jesús. Porque necesitamos que la iglesia aprenda a escuchar. Pero la iglesia en la tibieza que muchas veces está viviendo pierde la audición a la voz de Dios y presta el oído al padre de la mentira. Y es cuando viene y coloca cizaña, es cuando viene y coloca murmuración, es cuando viene y coloca lo que no debe colocar. Y el que no está en esa sintonía pierde el propósito y pierde desarrollar una voluntad en Cristo Jesús. La tercera operación que nos habla el versículo 20 dice, y abra la puerta. Aquí ya entra a operar, ¿quién? El hombre. Porque la puerta no se abre por fuera, se abre por dentro. ¿Y quién está por dentro? Diga yo. Yo soy el que tengo la abertura o la forma de cerrarla. Y dice, y abre la puerta. La anterior decía, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí entra la dinámica. Esto es una decisión personal, amada iglesia. El no ocuparse, Él no ocupará ese lugar si tú no le das acceso a entrar a su corazón. Él está ahí, Él está al otro lado de la puerta, está llamando hace rato, pero Él no va a entrar. Y quiero decir algo en esta noche ya. Lo opuesto al amor no es el odio, y muchas veces pensamos que es así. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia que hay en el corazón del hombre. Y es garrafal esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros muchas veces hemos querido un milagro. Muchas veces nosotros hemos querido una liberación. Muchas veces nosotros hemos querido algo de.
pero no queremos al dueño del milagro. No queremos al dueño que hace la liberación. Y cuando entramos en esta dinámica, estamos siendo indiferentes con él. ¿Estamos siendo qué? Indiferentes. Y esto duele mucho, la indiferencia duele mucho. Se dice que muchas veces es mejor que pase al otro acontecimiento, pero que no pase una indiferencia. Y déjeme decirle algo, hemos sido indiferentes con el Señor. Él está llamando a la puerta, pero la iglesia se ha vuelto muchas veces indiferente al llamado de Dios. Pero Él sigue, Él no desfallece, Él permanece, Él sigue vigente. Y la cuarta operación que veo en el versículo 20 de Apocalipsis dice, entraré a Él. Esta es igual a la anterior. Él quiere entrar. Y qué privilegio que Él entre en nosotros, ¿verdad que sí? Es un privilegio, es una honra, que no siendo merecedores de su gloria, Él me hace participar de esa gloria, no siendo yo merecedor, no siendo santo, ninguno de nosotros. Él desea que seamos santos como Él. Por eso Él está diciendo, entraré en Él. Pero si yo no dejo, no pasa nada. Pero Él está deseando a su novia. Él está deseando vestirla de lino fino. Él está deseando colocar colirio en sus ojos. Él está deseando una vez más colocarle bálsamo a ese corazón que se ha vuelto de piedra. Él está deseando enriquecerla una vez más. Pero nos hemos vuelto una iglesia infeliz, ciega, desnuda. ¿Por qué? Por causa de la tibieza que ha llegado a nuestro corazón. Y termino con esta última operación, que es la que conjuga a las dos partes. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Amada iglesia del Señor, esto en esta última operación implica una relación de dos partes, él y nosotros. Cuando yo leo, cuando yo investigo a la tradición judía, algo me enseña y dice que invitar a una persona a cenar en casa denotaba una intimidad, una amistad entre las dos partes. Y la palabra me está diciendo aquí en este último fragmento del versículo 20, y cenaré con él y él conmigo. Y quiero decirte algo. Cuando nosotros como cristianos aprendemos a tener esa intimidad y aprendemos a tener esa relación, es cuando nosotros vamos a tener una verdadera revelación de la palabra. Vuelvo y se lo repito. Cuando la iglesia de Cristo aprenda a tener una intimidad en una relación, vamos a tener una revelación de la palabra de Cristo. Por eso es tan importante, usted no va a invitar a cualquiera a su casa a cenar. Usted no va a invitar a cualquier persona a que entre por la puerta de su casa. La va a invitar porque denotó que en esa persona podía haber una intimidad y podía haber una relación. Había una confianza. Y cuando yo dejo que esto entre a mi casa, que haya una intimidad y una relación con X persona, es cuando yo puedo encontrar entre esa conversación mutua que tenemos, puedo encontrar una revelación diferente a la que se da con cualquier otro que va por allá. Por eso es importante, papá que me está escuchando en esta noche, mamá que me está escuchando, si tú tienes un hogar, ese momento de la cena, ese momento del comedor es importantísimo que se ha abandonado. Solamente tenemos comedores de lujo en las casas. No se tocan. Muchas veces hasta se prohíbe sentarse porque no se puede tocar. Coma en la habitación, coma en la cocina, coma en el patio, coma donde quieras comer, pero en el comedor no. Y ese momento que se ha preparado es para tener una intimidad y una relación. ¿Con quién?
con la familia. Y a través de esa intimidad y esa relación voy a entender que puedo percibir una revelación de mis hijos. Se puede revelar algo. Es cuando ellos por la intimidad dicen, papá, hoy me fue mal en el previo. Papá, pasó esto. ¿Por qué? Porque en ese momento se está teniendo una intimidad y una relación. Y de eso hay revelación. Eso es lo que el Señor quiere con tu vida y con mi vida. Que lo dejemos entrar. Él está tocando la puerta de tu corazón desde hace rato. Él desea cenar contigo y que tengan una relación, que tengan una intimidad, para que a través de esta relación y esta intimidad podamos tener una revelación en Cristo Jesús. Él está llamando a tu puerta. Él está tocando tu puerta. Que sea la noche y que sea la ocasión para que esa puerta se abra y reciba al Padre de la gloria, Cristo Jesús. Amén. Amén. Coloque sobre sus pies. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina.